amígdala, estuvimos hablando de la amígdala específicamente en el contexto de los experimentos de Brown y Sheffer y los experimentos de Kluver y Bisi, ¿no? Voy a regresar un poquito para que se acuerden. Si no se acuerdan. Aquí están, Brown y Sheffer, ¿no? Que hicieron experimentos en los cuales lesionan la corteza o el lóbulo temporal de monos y encuentran pérdida de miedo, ¿no? Kluver y Bisi, que encuentran exactamente la misma cosa. Ahí está, de dos lados. Kluver y Bisi o Brown y Sheffer, que lo que encuentran esencialmente es una pérdida de la reactividad normal del miedo. El mono o los monos se vuelven dóciles, se vuelven cero agresivos, se vuelven cero hostiles, etcétera, más otras cosas que ahorita no importan, ¿no? Y recordemos también que Weisskranz demostró, o por lo menos publica en 1956, que todo, o por lo menos la parte de la pérdida de miedo que se observa asociada al síndrome de Kluver y Bisi se debe a la resección o a la destrucción de la amígdala. Es decir, la amígdala es suficiente para que tengamos esta pérdida de miedo o para que repliquemos esta pérdida de miedo que se observa en el síndrome de Kluver y Bisi. Por lo tanto, podemos ir concluyendo que es la amígdala la región importante para el miedo. De ahí, la distancia es súper corta para decir que la amígdala es el centro del miedo, ¿sale? Y de hecho, es a lo que se llegó eventualmente. La amígdala es el centro del miedo. ¿Qué quiere decir esto? Que la amígdala hagan de cuenta que es como un switch. Fíjense que chistoso, está justamente dando clases esto en la mañana. Hagan de cuenta que esto es un switch, ¿no? De manera que en el cerebro prendemos ese switch y lo que tenemos es miedo. Apagamos ese switch y lo que tenemos es pues, el apagado del miedo, ¿no? Entonces podemos controlar esta respuesta emocional tan sencillo como prender o apagar una sola región del cerebro que además es muy puntual y está muy bien delimitada. Entonces justo por toda esta historia vale la pena que aprendamos un poquito más con respecto a la amígdala, que aquí está. Esta amígdala que estamos viendo acá es la amígdala de la rata. ¿Por qué queremos estudiar en este momento la amígdala de la rata y no la amígdala humana? Porque es muchísimo más fácil, obviamente por muchas razones que ya se imaginarán, es mucho más fácil manosear y manipular la amígdala de las ratas que la amígdala humana. No es que no se pueda, pero es más sencillo. Podemos hacer muchas más cosas por razones, insisto, que ya se podrán estar imaginando, ¿no? Entonces, ¿quién es la amígdala? Pues la amígdala, como todos ustedes saben, todos y todas ustedes saben, es una estructura subcortical que vive o que está inserta suena raro, que está metido, está presente en el lóbulo temporal medial, ¿no? Es una estructura subcortical, telencefálica, por supuesto, que está anterior al hipocampo, ¿no? Anterior a toda la formación hipocampal, en el aspecto anterior del lóbulo temporal medial, ¿no? Ahí está la amígdala. Aquí lo que estamos viendo en estas imágenes, ya les decía, son cortes, son esquemas de cortes coronales del cerebro de la rata. No les puse el cerebro completo, bien en modo. Son esquemas de cortes coronales del cerebro de la rata en diferentes niveles. A, B, C y D representan diferentes niveles de corte. Y lo que estamos viendo es que si le echamos ojito a la amígdala, nos vamos a dar cuenta que la amígdala esencialmente la podemos dividir en al menos 3 regiones importantes, ¿no? Y para eso me voy a ir a la imagen que estoy señalizando, que estoy marcando con mi apuntador. Esta que estoy acá, ¿no? Entonces, fíjense. Tenemos en primer lugar una cosa que parece un triangulito. Lo estoy tratando de marcar con mi apuntador. Voy a cambiar de color, que eso es como que se pierde. Está bonito eso, pero se pierde. Déjenme cambiar. ¿Qué otro color tengo? Aguántenme, no quiero cambiar mi color porque, pues, aparentemente no tengo nada mejor que hacer. Vamos a cambiar la verde, a ver cómo sea. Ahí está. Entonces, fíjense. Tengo en primer lugar esto que estoy señalando que parece un triangulito, que se le conoce generalmente como la amígdala lateral o el núcleo lateral de la amígdala, exactamente la misma cosa. LEA, amígdala lateral, ¿no? Abajito de la lateral tenemos la amígdala basal. Amígdala basal aquí abajito, y arribita, amígdala lateral. Juntas estas dos, y por eso están en el mismo tono de azul las dos, juntas se les conoce como la amígdala vasolateral. Simplemente lateral más basal, vasolateral. Ya llevamos dos regiones de la amígdala, ¿no? Y al ladito tenemos una parte que es más chiquita y que está como en verde, que generalmente conocemos como la amígdala central. Entonces, hablando de la amígdala, tenemos al menos 3 subnúcleos o 3 subregiones que son relevantes y que necesitamos conocer. En primer lugar, la amígdala lateral. En segundo lugar, la amígdala basal. Y en tercer lugar, la amígdala central. A veces a la amígdala lateral y basal se les agrupa como vasolateral. Con B de burro, vaso de basal, de base. No se me vayan a confundir. Basal de base, ¿no? Lateral y central.
Y del lado izquierdo, finalmente estamos viendo un esquema un poquito más grande, aunque un poquito más chafa. Esto hice hace como 10 años, ¿sabes? De la amígdala basolateral, precisamente. Bueno, toda la amígdala, ¿no? Entonces tenemos la amígdala lateral, que está acá, tenemos la amígdala basal, que está acá, y tenemos la central, que sigue central, central lateral y central medial. Eso ahorita no importa, simplemente vamos a considerarlas como un todo. Toda la central, toda la lateral y toda la basal. Aquí tenemos unas cositas que aquí tienen un numerito 3 que se les llama las células intercaladas. No las vamos a considerar ahorita, no son tan relevantes. Vamos a quedarnos en lateral, basal y central. Hasta ahí, ¿no? Son las tres regiones relevantes para toda esta historia de la amígdala. Entonces, acuérdense, la amígdala es una región que se descubre, no se descubre, se nombra en el siglo XIX por un neuroanatomista que se llamaba Carl Friedrich Burdach, y Burdach vio el cerebro humano, sí, vio el cerebro humano, vio la región de la amígdala y dijo, mira qué bonito, parece una almendrita, vamos a ponerle amígdala, que es lo que quiere decir, más bien, amígdala quiere decir almendra, ¿no? La vio, pareció una almendrita y dijo que se llama amígdala porque precisamente amígdala quiere decir almendra, ¿no? Entonces, ahí está la amígdala. Buenas noches. Sí, ok. Y esta amígdala se compone aproximadamente de 70% de neuronas de Golgi. Hay un typo horrible. Dice Golgi, no debe ser decir Golgi, debe ser Golgi. Neuronas Golgi tipo 1. ¿Qué quiere decir Golgi tipo 1? Son neuronas piramidales glutamatérgicas que tienen axones largos que mandan para otro lado. Básicamente es eso, ¿no? Ahorita otra vez, eso no importa mucho en este mismísimo instante, lo que importa es simplemente saber que la amígdala, eso sí, es glutamatérgica, es decir, sintetiza y libera glutamato, y que se divide en lateral, basal y central. Y ya, ¿cómo se llamaba el nombre el que lo nombró? No importa, esos chismes. Carl Friedrich Burdach, se los voy a poner si quieren, pero eso no importa, no se los voy a preguntar en el examen, no se preocupen. Eso es nada más para echar chal, eso no es tan importante. Nada más que aguántenme porque mi teclado sufrió un accidente, entonces me cuesta trabajo apretar algunas teclas. Ahí está. Carl Friedrich Burdach, un alemán del siglo XIX. Les digo, eso no es tan relevante. Lo que es relevante es cómo se divide la amígdala y, en todo caso, qué tipo de neuronas tiene en su mayoría, ¿no? Que son 70% neuronas piramidales glutamatérgicas, ¿no? Tiene otras poblaciones, pero esas ahorita las vamos a ignorar, ¿no hay de qué? Ahora vamos para acá. El rollo de la historia de la amígdala permanece relativamente ignorado hasta por ahí de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, cuando la gente empieza a interesarse otra vez por la amígdala y específicamente un grupo de investigación del cual sale un investigador que se llama Joseph Ledoux, que se ha vuelto muy famoso, a lo mejor ustedes lo han oído conocer, lo han oído nombrar, si no, no pasa nada, pero es muy famoso, ¿no? Es una de esos rockstar de las neurociencias, ¿no? Igual que Candel, igual que un chorro de gente. Entonces, Ledoux, en los años 80, se interesa por toda esta historia de la amígdala por razones que no vienen al caso y se dedica a tratar de mapear toda la conectividad de la amígdala. Supuesto que en los años 80, hace millones de años, no existían las técnicas sofisticadas genómicas que tenemos actualmente. La investigación era bastante más cruda, bastante más burda. Todo lo que usa Ledoux es una cosa que se llaman trazadores, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, la mayoría probablemente no. Trazadores. Ay, Dios mío, decía que me teclado no marcha, nada más. Trazadores. ¿Qué es un trazador? Un trazador es una sustancia que se inyecta en el cerebro, en alguna parte específica del cerebro, en una región muy puntual, digamos la amígdala, y esta sustancia tiene la particularidad de oírse en dirección a... Les voy a hacer un esquemita porque si no va a ser un rollo. Déjenme, denme un segundito. Porque si no se va a hacer un relajo y no me van a entender. Entonces déjenme les hago un esquemita aquí en la diapo. Déjenme conectar la tabletita. Para que sepan que es un trazador y para que se entienda un poquito mejor qué pasó con esta historia, ¿no? Entonces déjenme invocar ahora la pluma. Bolígrafo. Acá está. Listo. Vamos a ver si funciona. Parece que sí. Ok, entonces imagínense que tenemos una neurona. Ay, no. Aguántenme. Espérenme tantito. Les prometo que no me tardo. Estoy tratando de hacer que estas cosas funcionen. Ahí va que hay. Muy bien. Ahora sí. Fíjense. Imagínense que yo tengo una pluma. Ya la tengo. Y ahora imagínense que yo tengo una neurona. Imagínense, estoy aquí en la diapo. Imagínense que aquí tengo mi neuronita. Este es el soma, ¿no? Está muy mal dibujado, pero no importa. Ese es el soma y este es el axón, ¿no? Ahí está mi neuronita.
Los trazadores involucran una de dos posibles cosas. Son sustancias que se transportan. Déjenme cambiar de color. Cambiar color. Sí, aquí está. Vamos a ver el azul. Ahí está. Puede hacer una de dos cosas. Imagínense que administro esta sustancia donde está, bueno, en la amígdala, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que la amígdala en su mayoría, 70%, involucra o se compone de neuronas piramidales, ¿no? Entonces, yo inyecto este trazador en la amígdala, esta sustancia que le estoy contando. ¿Qué es lo que va a pasar a este trazador? ¿Qué es lo que le va a pasar a este trazador? Va a ser secuestrado o capturado o absorbido, suena mejor, por el soma de la neurona, y la neurona va a transportar este trazador hasta sus terminales. De manera que yo, hagan de cuenta, agarro un animal, una rata o varias ratas, pues, y les hago una cirugía, les pongo el trazador en la amígdala, me espero un ratito, y después de ese ratito ya sacrifico el animal, le corto la cabeza, le saco el cerebro, lo hago rebanadas, lo veo en microscopio, y voy a encontrar puntitos azules en otras regiones que no son la amígdala. Todas esas regiones representan los lugares a donde se estuvo transportando ese trazador. Por lo tanto, donde yo encuentre esa marca, quiere decir que son regiones hacia las que manda axones la amígdala. A eso se les llama trazadores anterógrados, van para adelante. ¿Por qué para adelante? Porque van del soma hacia las terminales, exactamente igual que el potencial de acción. Van del soma a las terminales, por eso les llama trazadores anterógrados. Es una técnica muy vieja y muy obsoleta, la neta es que ya nadie lo usa, pero lo usa. Y del otro lado también tenemos trazadores retrógrados que, como quizás se imaginen, hacen exactamente lo contrario. Déjenme cambiar de color. La plumita. Ah, ya la borré, qué bruto. Ahora déjenme hacer una neurona. Ya borré mi neurona. Entonces déjenme dibujar otra neurona. Ni siquiera es en esta diapo, pero bueno. Entonces imagínense que tenemos aquí otra neuronita, ¿no? Y esta neuronita, por supuesto, que manda su axón hacia X lugar. Ahora, yo puedo usar, que fue lo que hizo el Edu también, un trazador retrógrado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora yo voy a inyectar el trazador en la amígdala, pero los axones o los botones terminales que estén en la amígdala van a absorber este trazador y lo van a transportar hacia el soma. Va al revés del impulso nervioso o va al revés del potencial de acción. Por eso se les llama trazadores retrógrados. Entonces tenemos trazadores anterógrados y trazadores retrógrados. ¿Cuál es su relevancia? Simplemente que nos permite conocer de una forma un poquito cruda con quién se está conectando una región en particular. Y eso fue exactamente lo que hizo Edu durante algunos años, sobre todo en los años 80, para poder entender mejor cómo se daba toda esta historia del miedo condicionado. ¿Va? ¿Se entendió lo de los trazadores? Ok. Vale. Va. Ahí está. Entonces, justamente con estas técnicas de la prehistoria, con estas técnicas de la antigüedad, Ledoux se pudo dar cuenta de que esta amígdala recibe información de regiones clave, por ejemplo, del tálamo y las cortezas sensoriales. Tálamo y cortezas sensoriales, por ejemplo, tálamo auditivo, la corteza auditiva, tálamo visual, corteza visual, tálamo somatosensorial, corteza somatosensorial, tálamo gustativo, y así sucesivamente, ¿no? Recibe información tanto del tálamo como de las cortezas sensoriales. La amígdala lateral, lo cual hasta ahorita podría ser lógico, ahorita vamos a ver por qué. Recibe información de algunas otras cortezas, como la corteza, bueno, particularmente la basal, recibe información de la prefrontal, y también la central recibe información de la prefrontal, y la central también va a recibir información de otras regiones, como por ejemplo de cortezas que controlan sensaciones viscerales, ¿no? Y otras que ahorita no importan. Bueno, sí, esta sí importa. La del tallo sensorial, ese también es relevante. Esta amígdala central también va a estar recibiendo información de acá, ¿va? Pero ahorita en la que quiero que se enfoque, o en las que quiero que se enfoquen, están de este lado, específicamente en el tálamo y cortezas sensoriales, hipocampo y corteza entorrinal, y la corteza prefrontal, ¿no? Recuerde que la corteza entorrinal
es la principal fuente de información del hipocampo, por eso van juntos. Esa es la única razón por la que van juntos, porque la corteza entorrinal y el hipocampo tienen una gran relación tanto anatómica como funcional, están pegadas una con la otra y además la corteza entorrinal le da información, casi toda la información que le llega al hipocampo le llega de la corteza entorrinal. ¿Va? Denise, ¿qué pasó? Yo quería, bueno, como que me revolví con todo, pero no sé si, por ejemplo, bueno, me confirme, por ejemplo, la amígdala recibe la información del tálamo y de las cortezas sensoriales, pero así más específico, en la amígdala lateral es la información del hipocampo, en la basal de la corteza prefrontal y la central de cortezas de sensaciones viscerales y del tallo. Es que no ¿Y sé si del tallo. del tallo sensorial? Sí, sí, sí. Ah, ok, Sí, de hecho, gracias. sí, de hecho, nada más fíjate en el esquema y justamente es eso, ¿no? Justamente lo que dice el esquema es el patrón de conectividad, el patrón de aferencias hacia la amígdala. Realmente es eso, no es mucho Ah, más allá de eso, ¿no? ok, gracias. Bien, entonces, vámonos ahora a las eferencias. Digo, si hay otra duda, si hay otra duda, pues nos detenemos, pero si no, pues vamos ahí. Ahí estamos. Entonces, Ledoux hizo exactamente la misma cosa, pero con el patrón de eferencias, es decir, hacia dónde se manda la información. Noten una cosa bien importante, y es más, me voy a regresar para que lo noten. Cuando hablamos de aferencias, buena parte de las aferencias, o por lo menos las más relevantes, ahorita van a ver por qué, las más relevantes están llegando hacia el complejo vasolateral, a la lateral y a la basal, ¿no? De manera que si hablamos de la conectividad amigdalina, la información tiende a llegar principalmente a la basal y a la lateral. Mientras que si nos fijamos en las eferencias, la información tiende a salir importantemente de la central. Noten aquí varias cosas importantes. ¿Cuál es la info que recibe? ¿Cuál es la que recibe info del tálamo? La lateral. La lateral es la que recibe información del tálamo. El tálamo sensorial, ojo, eso es importante, el tálamo sensorial. El tálamo sensorial. ¿Ah? Entonces, en este caso, la amígdala central está mandando información a regiones súper importantes. Por ejemplo, regiones de alertamiento, de arousal. Recuerden la clase que tuvimos de arousal del alertamiento de Bremer, de todo ese rollo, de atención. Aquí están. Aquí tenemos núcleos noradrenérgicos, núcleos dopaminérgicos, núcleos colinérgicos y núcleos serotoninérgicos. Ustedes ya saben que toda esa bola de estructuras, toda esa bola de centros neuroquímicos están siendo o forman parte del sistema reticular activador ascendente. Bueno, resulta que la amígdala central manda información al sistema reticular activador ascendente. ¿Para qué? Para incrementar o para activar el arousal, para incrementar el nivel de arousal, lo cual tiene muchísimo sentido. Nadie tiene miedo con flojera. Nadie tiene miedo con flojera. Cuando tienes miedo estás súper alerta, ¿no? Entonces tiene mucho sentido. Ahorita vamos a ir armando todo el rompecabezas. La central también se está comunicando con una región que se llama la sustancia gris periacueductual. La sustancia gris periacueductal finalmente es una colección de neuronas, o sí, son somas, por eso sustancia gris, son somas que rodean el acueducto. Acuérdense que el acueducto es este canal que comunica el tercer y el cuarto ventrículos, ¿no? Tercer ventrículo que está a nivel diencefálico con cuarto ventrículo que está a nivel metencefálico. Hay un canalito que los comunica, es el acueducto. Bueno, alrededor del acueducto, en niveles mesencefálicos principalmente, tenemos esta sustancia gris periacueductal. Aparentemente, bueno, no aparentemente, esta sustancia gris controla respuestas defensivas. Respuestas defensivas, ¿va? Ahora, tenemos también como target importante de la central, de la amígdala central, el hipotálamo, lo cual ya podrán darse cuenta qué tan relevante es. Hipotálamo, ya si hablamos de lateral, respuesta simpática. Si hablamos del núcleo paraventricular, la respuesta neuroendocrina del eje hipotálamo hipófisis adrenales. Y finalmente tenemos el núcleo motor dorsal del vago. El núcleo motor dorsal del vago no es otra cosa más que una de las estructuras que comandan al nervio vago. Y recuerden que el nervio vago, el décimo nervio craneal, es una parte absolutamente indispensable de la respuesta parasimpática, del sistema nervioso parasimpático. Una buena cantidad del sistema nervioso parasimpático depende de la existencia y funcionamiento del nervio vago. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo cómo si nosotros, ya se lo demostró Ledoux y otra gente, si nosotros, por ejemplo, activamos de forma artificial con un electrodo la amígdala central, ¿qué es lo que vamos a tener? Alertamiento, conducta de congelamiento, activación autonómica y bueno, activación simpática específicamente y liberación de hormonas de estrés, por ejemplo, y también vamos a tener activación parasimpática, es decir,
todas o casi todos los componentes de respuestas que nosotros consideramos que son el miedo. ¿Sale? Con base, y aquí hay otra cosa importante de que se me olvide. Y aquí tenemos también un jugador que se volvió relevante unos años después, que se llama el estriado ventral. El estriado ventral, como pueden imaginarse, como el nombre lo sugiere, es la parte ventral del cuerpo estriado, ¿no? Entonces, acuérdense que el estriado es putamen más caudado. La parte ventral, específicamente el putamen, eso es el estriado ventral, ¿no? Y el componente más importante del estriado ventral es el núcleo accumbens, que seguramente yo lo han escuchado. Ya hemos hablado de él, ¿no? Núcleo accumbens es el principal componente del estriado ventral. Esto porque es relevante. Ahorita vamos a ver cómo es que se arma todo este rompecabezas y vamos a desarmarlo, porque lo bonito es destruir las cosas, ¿no? Entonces, esto es simplemente con base en la conectividad de la amígdala. Lo único que sabemos hasta ahorita, como si fuera poca cosa, pero lo único que sabemos hasta ahorita es que la amígdala está recibiendo información de regiones clave y mandando información a regiones clave. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros ya con las modernísimas técnicas de los años 90, hace 30 años, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si nosotros lesionamos la amígdala, ¿no? Así puntual y selectivamente. Por supuesto que ya para 1996 ya hay métodos bastante precisos para lesionar a la amígdala. Podemos poner un electrodo y chamuscarla, literal freírla, o podemos meter una sustancia que excite tanto a las neuronas que las mata. Independientemente de la técnica, podemos destruir las neuronas con bastante eficiencia y con bastante precisión. Entonces, ¿qué pasa si nosotros destruimos a la amígdala selectivamente con base o con referencia o en relación a la respuesta del miedo condicionado? Pasa lo que estamos viendo en esta gráfica. En esta gráfica la hizo Maren, el grupo de Maren en los años 90. Lo que hicieron fue precisamente lesionar la amígdala basolateral con una sustancia, sí, con NMDA seguramente. Bueno, con una sustancia que mata las neuronas por sobreexcitación, ¿no? Lesionaron a la amígdala basolateral con esta sustancia, excitotóxica se dice, y analizaron el efecto en el miedo condicionado. Tienen esencialmente dos condiciones. Bueno, tienen dos, es un diseño de 2 por 2, es decir, en cuanto a lesión tienen dos condiciones. Animales lesionados en la amígdala basolateral y animales no lesionados en la amígdala basolateral. Simplemente tienen una cirugía. Hagan de cuenta que para hacer la cirugía de la lesión en la amígdala tienen que agarrar a la rata, la anestesian completamente, la montan en una cosa que se llama aparato estereotáxico, le abren el cuero cabelludo, separan la piel, limpian el hueso, hacen unos hoyos, meten unas cánulas, inyectan esta porquería, sacan, cierran y ahí se va la rata al postoperatorio, ¿no? Bueno, los animales controles reciben todo este tratamiento con la diferencia de que no se les lesiona ninguna amígdala. Solamente se les hace todo el procedimiento quirúrgico, pero sin lesionar absolutamente nada. Esos animales son los que están representados con las letras SH. SH viene de sham. Sham en este caso son animales que no recibieron lesión o controles, ¿no? Vamos a poner aquí controles. Controles. Ahí está. Eso quiere decir sham o SH. Los animales con las letras BL son los que tienen la lesión en la amígdala basolateral. Ahora, aquí lo que estamos viendo aquí, esta gráfica específicamente nos está mostrando los intervalos a los cuales, los intervalos en los cuales se hizo la lesión con respecto al entrenamiento del condicionamiento de miedo contextual o por una clave auditiva. Entonces, aguas porque esta gráfica es muy sencilla, pero es fácil perderse en ella. En primer lugar, tenemos animales que fueron lesionados, no, que fueron entrenados, perdóname, que fueron entrenados 7 días antes de la lesión en la amígdala. 7 días antes de la lesión en la amígdala. Entonces los entrenamos hoy y una semana después los lesionamos. O animales que entrenan y lesionamos dentro de 2 semanas, o animales que lesionamos hoy y entrenamos dentro de un mes. Esos son los diferentes puntos que estamos viendo aquí abajo. Menos 7 días antes de la lesión se hace el entrenamiento. 1, un día después, perdón, esto es un día después, no antes. Un día después de la lesión se hace el entrenamiento. 14 días después de la lesión se hace el entrenamiento. 28 días después de la lesión se hace el entrenamiento. Eso quiere decir menos 7, 1, 14 y 28. Y además ya sabemos que tenemos SH, que son lesiones sham o controles, pues, y BL, que son lesiones en la amígdala basolateral. Ahora finalmente tenemos un protocolo o se hicieron protocolos tanto de condicionamiento de miedo por clave auditiva como de condicionamiento de miedo por contexto.
Entonces ya está muy papita. Si nos fijamos en los circulitos representan condicionamiento de miedo por tono, los cuadraditos representan condicionamiento de miedo por contexto. Vamos a analizar en primer lugar los del tono. ¿Qué es lo que pasa con los del tono? Fíjense, vamos a usar estas leyendas que están acá y vámonos con los controles, por supuesto, ¿no? Que los controles para el tono son círculos negros. ¿Qué pasa con los círculos negros? Que independientemente de en qué momento se hace la lesión con respecto al entrenamiento, estos animales siempre son capaces de formar la asociación. ¿Cómo lo sabemos? Porque en toda esta gráfica que representa la prueba de memoria, en toda esta gráfica estamos viendo que estos animales, independientemente de cuándo se hizo la lesión con respecto al entrenamiento, ¿no? O al revés, cuándo se hizo el entrenamiento con respecto a la lesión, no se lo dije al principio. Bueno, independientemente de esta temporalidad, pues, estos animales siempre tienen una tasa de freezing bastante alta. Y ya sabemos que entre más alto el freezing, más miedo, ¿no? Entonces esto lo que nos está diciendo es que estos controles, como no tienen la amígdala lesionada, pueden formar perfectamente bien la asociación tono-descarga, porque recuerden, esto es tono-descarga. Vámonos primero con los otros controles, con los controles del contexto, que son los cuadrados negros. La historia es esencialmente la misma. Cuando simplemente metemos estos animales que les hicimos como que lesionábamos, pero no lesionamos nada. Cuando los metemos a las cajas, a darles, creo que fueron 3, 4, 5 descargas, no importa cuántas hayan sido, ¿no? Y después vemos qué pasó con el freezing, ¿no? Otra vez respetando estos intervalos de entrenamiento con respecto a la lesión, ¿no? Otra vez, estos animales pueden formar perfectamente bien la asociación porque la caja de entrenamiento genera niveles importantes y significativos de congelamiento, ¿no? Entonces, hasta ahorita, estos controles nos indican que con la amígdala intacta los animales se entrenan perfectamente bien y hay asociación. Punto. Medida a través del congelamiento. Los animales que tienen circulitos blancos, ya sean los tonos blancos o el contexto cuadradito blanco, los dos, si ustedes se fijan, muestran niveles de congelamiento bastante bajos, muy bajos, tan bajos que son bastante significativos con respecto a los controles. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no importa cuando nosotros entrenemos, si 7 días antes, un día después, 14 días después o 28 días después de la lesión, ahora sí, de la lesión de la amígdala, en cualquiera de estas circunstancias, aparentemente el animal no puede hacer la asociación. No puede existir la asociación tono-descarga o contexto y descarga sin la amígdala. Y estos experimentos y muchos otros semejantes a este confirman de alguna manera que la amígdala es el centro del miedo. Porque sin amígdala no hay miedo, y ya lo venimos arrastrando desde Brown y Schaeffer para este entonces más de 100 años antes. Bueno, un poquito menos. No, sí, como 100 años después. Bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta con esta gráfica? Ay, yo. Entonces, el -7 son 7 días antes de la cirugía, entiendo, ¿no? Exacto. Pero entonces no pudieron, o sea, ahí todavía tenían amígdala y por ende sí podían ubicarlo, pero ya después cuando se les quitó ya no. Es muy buena observación, Uriegas. Exactamente. Okay. Estos animales aparentemente formaron la asociación. No lo sabemos porque no lo probamos. Bueno, nosotros no hicimos nada. Ni habíamos nacido. Bueno, yo sí, ustedes no. No se probó la asociación en estos animales, ¿no? Pero asumimos que se pudo hacer simplemente porque, como dice Uriegas, cuando se hizo el entrenamiento todavía tenían amígdala, pero después ya no. Y aquí justamente es una muy buena observación, qué bueno que la haces, porque justo uno de los aprendizajes, una de las cosas que sacamos de acá es que aparentemente si nosotros, o la rata para este caso, formamos la asociación antes de la lesión y perdemos la asociación después de la lesión, eso querría decir que la asociación vive en la amígdala, que la amígdala asocia y guarda, porque podría darse el caso como en el caso del hipocampo, que que forma el recuerdo y lo manda para otro lado. En el caso de la amígdala aparentemente no. La amígdala aparentemente asocia y guarda, ¿no? Entonces es muy importante porque estamos hablando de un papel fundamental de la amígdala para todo este rollo del miedo condicionado. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta con respecto a esta gráfica? Está chiquita, pero es poderosa esta gráfica. Hay muchos recos que podemos ver acá. Va.
Entonces, para ir cerrando un poquito la idea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y obviamente esto ya es después de muchos años de investigación. ¿Qué es lo que pasa aparentemente con la amígdala? Lo siguiente. Déjenme quitar esto de acá. Ahí está. Lo que está pasando es aparentemente lo siguiente. Voy a cambiar el color, porque esto ya me aburre. Puntero, puntero, puntero. Chale, acá está. Ok. Todo lo que está pasando es lo siguiente. De entrada nosotros ya sabemos que la información sensorial llega a la amígdala lateral, ¿no? Ahora aquí pasa una cosa bien interesante. Cuando presentamos el estímulo condicionado, por ejemplo el tono, este estímulo condicionado por supuesto que va a ser captado por los órganos sensoriales correspondientes, la cóclea y todo eso. Y esta información, antes de llegar a la corteza auditiva, va a pasar por el tálamo auditivo, ¿no? Simplemente porque así son casi todas las vías sensoriales, excepto la del olfato. Sin embargo, cuando la información sensorial llega al tálamo auditivo, desde aquí se va directito a la amígdala. Así, en cuanto recibe la información auditiva, el tálamo sensorial, lo manda a la amígdala, al tiempo que manda esa misma información hasta la corteza auditiva. ¿Cuál es la relevancia de esto? La interpretación es la siguiente. Imagínense, y es el ejemplo que Ledoux puso durante 20 años, ¿no? Imagínense que ustedes van caminando de forma muy tranquila, sosegada y bien padre en, no sé, en las islas, ¿no? En las islas ahí en Seúl. Sí, las islas también. Y entonces de repente ustedes ven alguna cosa por ahí tirada en el pastito, ¿no? Así como que una cosa tirada que de repente así de reojo, sin verla directamente y así simplemente van caminando y la ven de reojo, de repente parece que es como que una víbora, una serpiente y dicen, chale, ¿a poco hay serpientes aquí? Pero pues obviamente la respuesta es de sobresalto, no es como de miedo, es como que, güey, ¿qué es eso que está haciendo ahí? Pero la respuesta es así inmediata, es instantánea. Ustedes ni siquiera se pararon a pensar, ay, mira, es como que una vigorita. No, o sea, en cuanto ustedes perciben de reojo esa cosa que está ahí tirada y que parece una serpiente, la respuesta instantánea es de miedo o por lo menos de preparación para esa amenaza, ¿no? ¿Por qué? Porque la información visual o la auditiva, para el caso es lo mismo, la información sensorial se manda de forma se manda primero al tálamo sensorial desde donde se envía a la amígdala y la amígdala recibe esto y hagan de cuenta que hace un match. Es decir, si esta estimulación hace match con lo que la amígdala sabe que es una amenaza, la amígdala desencadena respuesta de miedo. Y entonces tenemos aquí lo que Ledoux le llama la vía rápida, ¿no? O el high road. Simplemente la vía rápida, la vía rápida porque tarda 15 milisegundos en llegar la información del tálamo auditivo a la amígdala. Lo mismo con la información visual. Llega súper rápido. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reaccionar lo más rápido posible a un potencial peligro allá afuera. Nosotros no nos podemos esperar a confirmar si aquello nos puede matar o no. El cerebro y el cuerpo tienen que reaccionar lo más rápido que se pueda, aunque sea a pesar de nosotros mismos, que es el punto importante. Y como esta información está siendo mandada al mismo tiempo a la corteza, es la corteza la que recibe información y dice, date cuenta, o sea, voltea bien, fíjate que no es una serpiente, simplemente es una manguera que alguien tiró ahí, ¿no? La dejó ahí tirada por alguna razón. O la gente esa que luego riega la tierra, no sé qué tanto riega, ¿no? Simplemente mojan la tierra. La gente que moja la tierra ahí en Ceú simplemente dejan sus mangueras ahí tiradas, ¿no? Entonces a lo mejor es eso, ¿no? A lo mejor es eso, y obviamente ustedes van caminando, lo ven de reojo, su amiga les activa y dice, cuidado, ahí hay algo, ¿no? Pero ya cuando voltean a ver bien, entonces ya le dan tiempo a esa información visual de llegar a la corteza, no nada más a la corteza auditiva o la corteza sensorial, a cortezas de evaluación cognitiva para que entonces regrese la información y le digan a la amígdala, tranquila, no pasa nada, esto es una manguera que dejaron esta bola de inútiles y ahí está tirada, ¿no? Entonces no pasa nada, ya. Apaga la respuesta de miedo. Por supuesto que esta respuesta tarda muchísimo más. Estamos hablando de 0.3 segundos o 300 milisegundos, ¿no? Que en comparación de los 15 milisegundos es extraordinariamente lenta, muchísimo más tardada. Pero esta respuesta nos ayuda a modular esta reacción inmediata de la amígdala, ¿no? Una vez que nosotros activamos a la lateral, podemos entonces activar a la central. Pero antes de irnos para allá, ¿qué es lo que pasa en miedo condicionado? Que se recibe la información sensorial en la lateral. Al mismo tiempo, esa lateral va a estar recibiendo la información del estímulo incondicionado. Y aquí es muy importante que esta información, si no es simultánea, por lo menos si está muy cerca en el tiempo, y eso ustedes ya lo saben, lo vieron en ACA seguramente, para que tengamos un condicionamiento pavloviano eficiente
o la mayor parte de ellos, no todos, pero la mayor parte de ellos, necesitan que haya contiguidad y contingencia. Esto es que el condicionado esté claramente señalizando al incondicionado y que siempre que ponemos condicionado haya incondicionado, ¿no? ¿Qué pasó, Denise? Es que creo que me perdí yo también como en esa parte. Por ejemplo, al principio dijimos que escuchas el tono, ¿no? Y llega a la corteza auditiva y no, creo que antes llega al tálamo auditivo que a la corteza auditiva y llega a la amígdala, ¿no? Sí. Y aquí aparece lo de la vía rápida, que es como si este tono está ligado con este evento peligroso, desencadena la reacción, ¿no? Que sería como de miedo o la liberación de hormonas. Sí, todo eso es correcto. Sí. Ok. Pero al mismo tiempo, bueno, si es que entendí bien, a la amígdala lateral le llega información. No, creo que en esa parte ya me perdí. Ok, está muy fácil. Realmente solo tienes que seguir la ruta natural o la ruta conocida de todos los sistemas sensoriales, excepto el olfato, que es sube la información desde los órganos sensoriales a través de las vías pertinentes hasta el tálamo sensorial. Toda la información sensorial hace esto, excepto el olfato, ¿no? Sube la información sensorial hasta el tálamo sensorial. Llegando al tálamo sensorial se va directo a la amígdala, pero al mismo tiempo, esa misma información se manda a la corteza respectiva, ¿no? Entonces, la corteza respectiva, mientras está recibiendo la información sensorial, la amígdala lateral ya la recibió, ya la procesó y hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces ya la corteza procesa, evalúa, bla, 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 y ahora sí proyecta de regreso a la amígdala para controlar, para regular la activación de la amígdala y para regular, con fin último, la respuesta de miedo, ¿no? Ahora, la vía rápida es precisamente esta de los 15 milisegundos, porque pues es rápida, ¿no? O sea, es más rápido mandar la información desde el tálamo sensorial directamente hasta la amígdala que esperarnos a que suba del tálamo hasta la corteza, baje a la amígdala. Eso toma muchísimo más, toma hasta 300 milisegundos, entonces es bastante más lento, ¿no? Es como, por ejemplo, anteriormente habíamos visto este modelo de... Ay, a ver, déjeme ver dónde está. Bueno, creo que era del estrés, en el que se hacía una primera evaluación y luego dos. Sería como, ¿podríamos representarlo aquí también? Como esta primera parte. Ah, ok. Tiene que ver, aunque aquí es importante mencionar que esta evaluación de la que estamos hablando acá es bastante más cruda. Por lo menos en este modelo. Ojo, por lo menos en este modelo. Es bastante más cruda, bastante menos cognitiva, vamos a llamarle. Que es muy rápida, además. 300 milisegundos. Entonces, ya nada más como para aclarar ya esta última parte. Entonces, lo que llega a la amígdala lateral del tálamo sensorial es lo que la va a regular para que vuelva a estar como en su estado de homeostasis. Lo que llega a la amígdala lateral de la corteza. Para justo, no tanto para regular homeostasis, porque bueno, podríamos verlo con un mecanismo de regulación homeostática, pero más bien hay que verlo como un mecanismo de control de respuesta, de control de respuesta emocional, ¿no? Ok, ya me quedó más claro, gracias. Y entonces ahora vamos a hacerle la vida más complicada. Entonces, ya entendimos todo este modelo. Ahora, al mismo tiempo que está llegando la información sensorial, está llegando la información de la clave, ¿no? El tono, la luz o lo que sea, incluso hasta olores. Al mismo tiempo está llegando la información de la descarga, ¿no? La información del estímulo incondicionado. Todo lo que les decía, seguramente en acá ustedes ya lo vieron, que la inmensa mayoría de los aprendizajes pavlovianos requieren que el condicionado esté cerquita del incondicionado en el tiempo y que siempre vayan en el mismo orden, ¿no? Contigüidad y contingencia, si no, no van a tener una asociación. Bueno, esto es súper importante porque entonces la amígdala puede detectar esta coincidencia de eventos y hacer la asociación. Ahorita vemos cómo lo hace, ¿no? Entonces la lateral hace la asociación y ya que tiene la asociación, siempre que ustedes presenten solamente la clave, entonces activan a la lateral y la lateral va a activar a la central y la central al activarse va a activar, por ejemplo, a la sustancia gris periacueductal, por ejemplo, al hipotálamo lateral, por ejemplo, al núcleo paraventricular hipotalámico, por ejemplo, al núcleo motor dorsal del vago, por ejemplo, a toda esta bola de regiones que estamos hablando para que tengamos entonces todas esas respuestas que nosotros decimos que son miedo.
¿va? Es un modelo muy lineal, está muy bonito. Y está basado en muchos experimentos y mucha evidencia y un montón de cosas así, ¿no? ¿Dudas con respecto al modelo? Ahorita les voy a platicar un poquito de la gráfica de la derecha. Está muy complicada, no se las voy a explicar en detalle porque si no, no acabamos nunca, pero simplemente a grandes rasgos. ¿Sigamos bien? Bueno, ese silencio lo voy a interpretar como que sí. Ahora, del lado derecho estamos viendo más o menos los mecanismos que se llevan a cabo para hacer la asociación, ¿no? Aquí lo único que me interesa es que noten lo siguiente. Esta figura representa una espina dendrítica de la amígdala lateral. Una espina dendrítica de una dendrita de una neurona piramidal de la amígdala lateral. Eso es lo que representa, ¿no? Y esta espina dendrítica va a estar recibiendo información tanto del estímulo condicionado, el tono, como del estímulo incondicionado, la descarga. Cuando estas dos activaciones o estos dos inputs sinápticos llegan al mismo tiempo a la misma dendrita, básicamente activan receptores que desencadenan eventos moleculares que van a cambiar la expresión de los genes y que van a hacer que se sinteticen más proteínas para mantener esta asociación en el largo plazo. Esto es, van a existir eventos moleculares que permitan mantener esa asociación en el largo plazo, ¿va? Hacia muy grandes rasgos, muy grandes rasgos. Pero bueno, esto es importante porque entonces otra vez regresamos al punto de que aparentemente la amígdala es la que está guardando la asociación estímulo condicionado, estímulo incondicionado, ¿no? Para formar la asociación pavloviana. Y entonces, si esto es verdad, tiene muchísimo sentido que si nosotros lesionamos la amígdala, no importa dónde o cuándo la lesionemos, siempre vamos a tener consistentemente una pérdida del condicionamiento de miedo, ¿no? Ok, hasta ahorita todo bien, vamos bien con todo esto, con todo este rollo. No, ¿Qué pasó? perdón. Lo del miedo condicionado, es que no, o sea, no termino de comprender lo del condicionado y el incondicionado directamente a dónde pasa, no. ¿Cómo que a dónde pasa? Sí, ¿dónde hace la asociación? Es que me perdí, lo siento. A ver, sí queda claro cuál es el condicionado. Ajá, sí, El tono. Sí queda claro cuál es el incondicionado. sí. La información de los dos, por las vías neurales que ya vimos hace ratito, llegan simultáneamente a la amígdala, a la lateral específicamente. Llegan al mismo tiempo. Y como llegan al mismo tiempo, la amígdala lo que hace es, mediante complejos mecanismos moleculares que no me da tiempo a explicarles, hace la asociación, ¿no? Asocia condicionado con incondicionado. De manera que cuando activas a la amígdala lateral con el puro condicionado, esa amígdala lateral le informa a la central que tiene que desplegar conductas de miedo. Pero la asociación como tal, según este modelo, se está llevando en la amígdala lateral. Es la amígdala lateral la que está haciendo la asociación. Ahí sucede la asociación entre estímulo condicionado y estímulo incondicionado. ¿Y eso tanto en la vía rápida como en la normal? ¿O solo en la normal? Es que no sé cómo se llama. Es que digamos que son redundantes para ese sentido. Tanto vía rápida como vía lenta en este sentido son redundantes, pero podríamos pensar que esto se da más en la rápida, simplemente porque es la primera que recibe la información, ¿no? Ok, ya, gracias. Vientos. Ahora, ya que quedó súper claro todo esto, vamos a... Bueno, esto es simplemente confirmación de resonancia magnética funcional. Esto obviamente es en cerebro humano, es un corte coronal del cerebro humano. Y en estos estudios se le pone a las personas a ver estímulos de miedo, se hacen un montón de manipulaciones para generar miedo y lo que se ve es que consistentemente todas estas manipulaciones de miedo generan una respuesta significativamente más alta en la amígdala humana, ¿no? Entonces simplemente están confirmando que lo que se ve en ratas se ve en humanos y entonces la amígdala sí está asociada a la respuesta de miedo, ¿no? Ahora, ya para acabar esta clase, o por lo menos este tema, Ledoux revisó su modelo hace algunos años y dijo, ok, sí está muy lindo, está muy chido, pero hay cosas que ¿no? Vamos a hacer la historia corta para no freírnos mucho la cabeza. Entonces, lo que estamos viendo acá en la parte de arriba en esta imagen es el modelo clásico que les acabo de explicar. Tenemos el estímulo peligroso o el estímulo emocional en términos generales, que va a ser captado por los sistemas sensoriales, quienes van a mandar la información a el centro del miedo, que ya aprendimos que es la amígdala. Entonces la amígdala recibe la información y la misma amígdala comanda las
respuestas de miedo como respuestas defensivas, ¿no? Donde, por supuesto, respuesta defensiva es correr, es que escapar, bueno, que lo mismo, es escapar, es agredir, es congelarse, ¿no? Alguna de estas respuestas, alguna tiene que funcionar, ¿no? Esas son respuestas defensivas. Y las respuestas fisiológicas, que es activación autonómica o liberación de hormonas del estrés. Todo esto nosotros aprendimos que es el miedo, por lo menos en este modelo. Sin embargo, algo que Ledoux empezó a considerar es lo siguiente. Aquí abajo, en esta imagen que estamos viendo acá, le está metiendo un segundo componente al modelo, que es el circuito cognitivo. ¿De dónde viene esta historia? Esta historia viene esto lo hizo en 2016. Para no hacerles el cuento largo, el componente cognitivo o el componente subjetivo se venía discutiendo desde los años de James Lange y de Cannon Barr, o sea, desde los 1900 y tantos, a principios del siglo XX, ¿no? Incluso podríamos rastrearlo hasta finales del siglo XIX, pero no vamos a hacer la historia tan larga. Desde principios del siglo XX se venía barajando la hipótesis o se venía barajando la idea de que la emoción involucra conducta, involucra fisiología, pero también involucra la respuesta subjetiva. Por supuesto que viene el conductismo, ¿no? Esta avalancha, esta planadora del conductismo durante el siglo XX, y esto domina toda la investigación en conducta y toda la investigación en psicología, y entonces todo el mundo le crea a Watson y a Skinner cuando dicen los estados que no son directamente observables a través de conducta es imposible estudiarlos. Entonces, por supuesto que bajo este concepto, Skinner y Watson y toda esa gente barrieron abajo del tapete todas las respuestas que no se pueden explicar en términos conductuales o trataron de darles explicaciones súper forzadas. Esa historia ya la hicimos en alguna otra clase. Pero como consecuencia de toda esta tradición o de todos estos problemas metodológicos esencialmente, se barren, como dije, abajo del tapete todas estas cuestiones y la gente lo deja de estudiar y entonces funcionalmente ya no existe. Entonces la gente deja de pensar en eso. Pero estamos hablando de las neurociencias cognitivas, porque en psicología se seguía trabajando con toda esta idea, ¿no? Y tan solo podemos ver los modelos de Russell de la emoción, los modelos de Plotchik de la emoción, los modelos de incluso el de Lazarus y Folkman, que ya hablamos de él un poquito en clases pasadas, que considera y le da un papel súper importante, no solo a la evaluación cognitiva, que es obviamente esencial, sino también a la sensación subjetiva, ¿no? Entonces, muchas teorías antes de Ledoux, muchas teorías, o por lo menos las más relevantes, o algunas de las más relevantes, ya señalaban y hacían énfasis en la importancia de la sensación subjetiva como un componente absolutamente esencial de la respuesta emocional. Y decían, sí, la sensación subjetiva está informada probablemente por la respuesta visceral. Vaya, que de eso va la teoría de Cannon Barr, ¿no? De eso va precisamente la teoría de Cannon Barr y también de la de James Lange. Pero de alguna manera Ledoux viene a descubrir el hilo negro en el 2016 y dice, no, es que saben que la neta es que nos hace falta un pedazo y ese pedazo es justamente la parte cognitiva. Porque entonces si nosotros pensamos nada más en este circuito o en este módulo, estamos estudiando esencialmente un circuito que nos permite responder a amenazas. Esto no es miedo, dice Ledoux. Esto no es miedo. Estas son respuestas frente a amenazas o respuestas defensivas frente a amenazas. Eso es todo lo que es. Son respuestas que están ahí de forma bastante independiente de nuestro control voluntario, ¿no? Para que nosotros podamos contender de forma rápida con amenazas. Pero eso no es emoción. Emoción es lo que está aquí arriba. Emoción es la parte cognitiva, de forma bastante semejante a muchas teorías de las que les acabo de contar, ¿no? Pero Ledoux va un poquito más allá, porque una de las cosas padres de Ledoux es que pues ya tiene como muchísimos años de investigación atrás, ¿no? Entonces, fíjense. Acá tenemos el circuito básico que les acabo de explicar. Tenemos la respuesta, perdón, tenemos el estímulo emocional, tenemos el registro sensorial que manda la información a la lateral a la basal, se hace la asociación, bla, bla, bla. Y aquí vamos a tener en primer lugar la activación de la central para las respuestas defensivas. Ahora aquí hay una cosa bien interesante, fíjense lo siguiente. Tenemos respuestas que él está llamando defensivas o antes les llamamos defensivas activas, ¿no? Antes les llamamos respuestas defensivas activas, bueno, en este caso simplemente defensivas a secas. ¿Por qué? Porque son respuestas en las cuales los animales, por ejemplo, dejan de hacer o tratan de evitar el daño. Si el animal se congela, la interpretación es que está tratando de hacerse menos apetitoso para los depredadores. Si el animal se echa a correr, pues evidentemente quiere evitar que lo mate, ¿no? Del otro lado, si el animal
puede o cree que puede, ya no puede hacer nada si la respuesta de evitación no le basta, no le sirve. Entonces la vasolateral se comunica con el núcleo accumbens y el núcleo accumbens desencadena una serie de respuestas más activas, que quiere decir hacer algo tal cual para poder contender con la amenaza, es decir, voltearme contra la amenaza y tratar de hacer algo. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, la evitación, el escape e incluso la pelea, ¿no? Entonces, independientemente de eso, lo cierto es que, independientemente del tipo de respuesta, lo cierto es que tenemos otra vez la amígdala en el centro como el centro del miedo que va a estar respondiendo frente a amenazas, lo cual es verdad. Hay una gran cantidad de investigación y una gran cantidad de evidencia, y la acabamos de revisar alguna de ellas, que muestra que esto es cierto, que la amígdala recibe la información de la amenaza y da como respuesta, o da como consecuencia o como resultado ciertas respuestas que pasan también por conductas defensivas, ¿no? Y por supuesto, este mismo sistema también es capaz de generar todas estas respuestas de fisiología, ¿no? Aquí hay una cosa bien interesante, no me voy a meter mucho en esto porque no quiero hacer mucho más larga la discusión y ahorita tenemos un montón de cosas que ver. Sí, está, se me saca el tiempo. Pero una cosa bien bonita es que la amígdala, con ayuda de una cosa que se llama el núcleo cama de la estría terminal, que es una estructura muy cercana a la amígdala junto con el núcleo cama de la estría terminal, así se llama, núcleo cama, red nucleus of the stria terminal, es una cosa muy chistosa. El núcleo cama de la estría terminal, ayudan a decidir, ayudan a juzgar si la amenaza es inmediata o si la amenaza es solo probable. Que si ustedes se acuerdan, dijimos, la amenaza que es inmediata, inminente es miedo, la amenaza que es solo probable es ansiedad. Entonces la investigación ha mostrado que el núcleo cama de la estría terminal junto con la amígdala en general ayudan, no nada más son ellos, pero ayudan a decidir si la amenaza es inmediata o inminente o si la amenaza solo es probable. Y con base en esta decisión van a ser las respuestas que se pueden generar, ¿no? Si la amenaza es inminente, entonces tenemos el freezing o tenemos el flight, ¿no? Si la amenaza es solo probable, entonces nosotros podemos hacer conductas más de evitación, conductas más simplemente para tratar de evadir, ¿no? Pero bueno, esto es solamente una de las partes del modelo. Ahora Ledoux dice, bueno, sí, todo esto está padre, pero si nosotros pensamos en sistemas cognitivos que me ayuden a tener la parte de la sensación subjetiva, necesito pensar en otros circuitos que van más allá de esto, que no tienen que ver con esto. Y, por supuesto, que si estamos pensando en ese tipo de circuitos cognitivos, tenemos que pensar forzosamente en la corteza. Entonces aquí les estoy mostrando un esquema del lado derecho que para ahorrarles un montón de evidencia que está bonita pero no da tiempo de revisar, muchísima evidencia indica que todas estas regiones prefrontales y parietales están asociadas con toda esta, en primer lugar, evaluación cognitiva, cosa que ya sabemos porque ya lo estudiamos, y en segundo lugar, con toda esta sensación subjetiva, es decir, el hecho de que yo sepa que tengo miedo a pesar de que no tengo una respuesta fisiológica apropiada o acorde, ¿no? Y Ledoux presenta varias líneas de investigación en este sentido. Puedes tener una activación fisiológica sin que tú realmente tengas la sensación de miedo, o puedes tener sensación de miedo sin necesariamente una activación fisiológica acorde. Todo lo que está haciendo Ledoux es decir, podemos discriminar estos dos sistemas, podemos segregarlos, ¿no? Podemos segregarlos en el sentido en el que el sistema subcortical mediado por la amígdala lo que hace es prepararnos, o preparar a nuestro cuerpo, mejor dicho, preparar a nuestro cuerpo, y también obviamente hay una parte conductual, ¿no? Pero prepararnos en general para responder a la amenaza, pero la sensación subjetiva viene de la corteza. La sensación subjetiva viene de la corteza. Si nosotros le mochamos a todo este complejo, le mochamos la parte subcortical, todavía tenemos emoción, pero si le quitamos la parte cortical, lo único que tenemos son respuestas, no una emoción. Por lo tanto, la amígdala no es el centro de ningún miedo. La amígdala no genera ninguna emoción. Genera respuestas orientadas a una amenaza. Eso sí, respuestas bastante involuntarias orientadas a una amenaza, que no emoción. La emoción viene de la corteza, ¿no? Y por supuesto, ya se acabó esto. Por supuesto, esto implica de una enorme. Durante 40 años hemos estado hablando campantemente del miedo, ¿no? O mejor dicho, hemos estado interpretando
toda o casi toda la investigación relacionada con la amígdala en términos de miedo, en términos de si la amígdala está generando el miedo, por lo tanto estoy estudiando miedo, cuando no es así. Lo que estamos estudiando más bien es una parte de la respuesta emocional, que no da cuenta de toda la respuesta emocional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, algo que ya debería ser bastante obvio para ahorita. Nosotros realmente nunca vamos a poder estudiar de forma integral una emoción en términos objetivos, es decir, no podemos estudiar algo que en esencia, en su naturaleza es subjetivo, con métodos absolutamente objetivos. Nunca vamos a poder medir con precisión la respuesta subjetiva porque no somos quienes estamos sintiendo eso. O sea, hay una imposibilidad esencial ahí, ¿no? Esa es la otra implicación muy importante. Y hay muchas otras implicaciones, pero por lo menos vamos a quedarnos con estas, ¿no? Y esto simplemente para redundar en la naturaleza tan compleja y tan interesante de lo que sería toda la emoción. Entonces, ustedes se fijan, a través de miedo, ansiedad y estrés, hicimos una super revisión bien rapidita de lo que es la neurociencia de la cognición. Perdón, de la neurociencia de la emoción. Las neurociencias afectivas, ¿no? Y con esto vamos a terminar este tema. ¿Preguntas o algo con respecto a esto? ¿Qué pasó, Uriegas? Perdón, No. o sea, para comprender la amígdala solo genera respuestas viscerales, pero no emocionales. Genera respuestas de defensa, vamos a llamarlo así. Porque no solo son viscerales, pero sí, son respuestas de defensa. Pero entonces ya no entendí cómo se llegó a la conclusión de que la amígdala no genera ninguna emoción, solo las respuestas. Porque tú, no les conté en detalle esas evidencias, pero puedes, digamos que, apagar este sistema de la amígdala y las personas siguen sintiendo miedo, siguen teniendo la sensación subjetiva de miedo. Por supuesto, una rata, si tú le quitas la amígdala, no te puede decir no tengo miedo, o sí tengo miedo, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, tú puedes quitarle la amígdala a una rata y la rata ya no resuelve el condicionamiento de miedo, no se congela en la caja, pero eso no quiere decir necesariamente que la rata no sienta miedo. No sabemos si lo siente o no. Pero obviamente los animales no hablan. Pero si hacemos lo mismo en personas, de hecho hay personas que por accidentes de la vida tienen lesión bilateral en las amígdalas, en las de la cabeza por supuesto. Estas personas son capaces de tener sensaciones subjetivas de miedo, pero este tipo de respuestas de defensa ya no se dan de forma bastante pobre, ¿no? Y esta es nada más una evidencia con la cual podemos entender que la respuesta emocional va más allá de estos mecanismos subcorticales, ¿no? Ok, pero no se sabe, o sea, qué otros factores influyen en la respuesta emocional. ¿Cómo que no se sabe? Sí, es pregunta, no se sabe qué otros, porque, o sea, va más allá de la respuesta emocional la amígdala, entonces, ¿qué otros factores influyen para que nosotros respondamos así? No es que vaya más allá, es más bien que no es toda la respuesta emocional. Más bien es eso, es que si pensamos en la respuesta emocional, así como lo está entendiendo el Edu, que podemos o podemos no estar de acuerdo, que quede claro eso, ¿no? Yo en esto ya estoy parcialmente de acuerdo, no del todo, pero bueno, independientemente de eso. Así como lo entiende el Edu, la respuesta subcortical es solo una parte de toda la respuesta, de todo el fenómeno emocional, pero como tal no es la emoción, ¿no? La emoción es la sensación que genera la corteza. Toda esta parte subcortical, vamos a llamarlo así, es simplemente un circuito que fuimos evolucionando a lo largo de millones y millones y millones de años para poder responder de forma automática y bastante estereotipada frente a amenazas. Pero, otra vez, es una respuesta que simplemente nos permite contender con la amenaza. No es necesariamente la respuesta emocional como tal, que por supuesto van a haber influencias recíprocas entre el circuito cortical y el circuito subcortical, ¿no? Sí, no van a estar completamente aislados. Pero lo cierto es que la respuesta subcortical, según este modelo, no es la emoción. La emoción está en la corteza. Ok, ya, gracias. Bien, entonces no hay que. Vi otra manita por ahí, pero ya no vi a quién era. Emiliano, pero ya no sé si... Ya. Ok, va, sí se los hago al ratito. Bueno, entonces vamos a acabar con esta diapo, con esta presentación. Tenemos todavía como 10 minutitos en el reloj. Vamos a entrar al siguiente tema, que también les va a gustar, espero.
Bueno, no sé si les gustó este, a mí me gusta mucho. Déjenme ponerle la diapo. Y déjenme poner la otra. Ay, aquí está mi padre.